Hola, gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de tecnología, ciberseguridad, tecnologías de la información, finanzas y todos aquellos temas que se nos queden en el tintero. Soy Francisco Iglesias y les doy una cordial bienvenida a esta edición. Invitarlos a que nos sigan a través de YouTube, nos sigan, nos vean, nos oigan y si no, a través de cualquier plataforma de audio. Todos sus comentarios son bien recibidos, ya sea en cualquiera de esas plataformas y si no, a través de redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Como siempre, me acompañan Mónica Mistreta. Hola, Mónica. Hola, bienvenidos. Y también Marisela Ochoa. Hola, Marisela. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. No sé si a ustedes les pasó, pero se puso medio de moda el tema de justicia. Creo que hubo como una elección hace poco. Mónica es la que sabe perfectamente esta elección porque dice que se pasó como 5 horas buscando a sus candidatos ideales, pero sucedió como por ahí una elección y se puso medio de moda el tema de justicia y hemos decidido con ese pretexto y con ese motivo invitar a un experto que suma las dos cosas. Tiene la parte de conocimiento de lo que pasa en la impartición de justicia, pero por el otro lado es un experto en tecnologías de la información y hablo de Joel Urrutia. Él es el CIO de el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, un fiel participante de las más innovadoras de NetMedia, que por cierto ya este año ya abrió la convocatoria y pues gracias Joel por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Oye, Joel, pues digo, nada más como en contexto, porque sucedieron las elecciones, pero vale la pena que nos digas si en Jalisco hubo, ¿no? El Supremo Tribunal de Justicia se sometió a las elecciones o no, nada más así como chismecito. Sí, fíjate que aquí en Jalisco no hubo elección para jueces ni magistrados locales. Esta elección va a suceder en el 2027. Entonces, únicamente se votó para las cuestiones federales, o el Poder Judicial Federal, vaya, ¿no? Pero aquí en Jalisco todavía no se hizo para localmente hablando. Oye, y justo todo este tema empezó porque Mónica y yo estuvimos, ¿no? Previo a las elecciones, hablando mucho sobre las propuestas de los candidatos y que si se usa inteligencia artificial y que hay algunos que hablaban mucho de tecnología, otros que ni conocían la palabra, en fin, que platiquemos y eso es justo nuestra intención, hablar un poco sobre cómo es posible, ¿no? Que la impartición de justicia en este país pues sufre esta transformación digital que está pasando a todos los niveles y en todas las industrias. Y yo haría como una primera pregunta, como nos hicieras como un balance de qué tan atrasado consideras tú a nivel, pues a lo mejor primero a nivel nacional y luego a lo mejor a nivel ya estatal, qué tan atrasado o avanzado en la transformación digital está la impartición de justicia en México. Mira, en un tema que voy a comentar muy personal, yo cuando entré al Poder Judicial, sí me encontré con un rezago en cuestión de tecnología, ¿sí? Y te estoy hablando de eso hace 13 años que yo entré al Poder Judicial, ¿no? Cuando yo entro me encuentro con la problemática de que básicamente el rezago era demasiado trabajo y no utilizábamos los medios tecnológicos para poder avanzar. Entonces, uno de mis retos fue justamente eso, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos que hacer usando la tecnología para ayudar, ahora sí que a los justiciables, que es la ciudadanía, a que sus procesos sean mucho más rápidos, ¿no? Y eso fue mi primer paso que tengo que identificar en qué tenemos que hacer para poderlos ayudar, ¿no? Entonces, ese fue un gran reto y hasta la fecha creo que hemos avanzado en Jalisco a pasos agigantados para poder tener una justicia más pronta y expedita, ¿no? Que es lo que la ciudadanía demanda. Si nos pusiéramos como en un balance, o sea, digamos, lo voy a poner en etapas muy básicas, pero Sí. la digitalización empezó, vamos en etapa migración a la nube, ¿no? Y ahora vamos en una etapa inteligencia artificial. Estoy hablando en rasgos muy generales, ¿no? No, tampoco creen que... ¿En qué etapa consideras que está la impartición de justicia? ¿Ya pasó a la nube? ¿Ya está en inteligencia artificial? ¿Dónde lo ves tú? Nosotros sí, ya pasamos justo la etapa de la nube hace años. Ya migramos completamente todo a la nube, que nos ayuda muchísimo. Y ahorita ya estamos en la implementación de inteligencia artificial. A la fecha ya implementamos inteligencia artificial en algo muy sencillo, que es el tema de las sentencias o resoluciones judiciales.
¿sí? Este, todas las resoluciones judiciales no se publican, por ejemplo, en nuestro portal, se publican, pero la ciudadanía no entiende de qué se trata, ¿no? Porque son hojas y hojas y hojas, y ahí son artículos y artículos y artículos que el justiciable dice, y gané o perdí, digo, en un tema muy práctico, ¿no? Coloquialmente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros en cuestión de inteligencia artificial? Es procesar todas esas sentencias que se emiten en el Poder Judicial para generar como un tipo resumen ciudadano, ¿sí? Donde te explica específicamente los puntos más importantes de tu sentencia y te dice de qué se trata, qué artículos se basaron y ahora sí te explica si fuiste o no fuiste culpable de acuerdo al trámite que tú realices, ¿no? Eso es algo muy básico que nosotros en lo personal, Joel, impulsó porque al final del día a lo que nos debemos es a la ciudadanía, ¿no? Entonces, mientras ellos estén más contentos de decir, ok, ya entendí mi sentencia, porque sin tener lenguaje, ahora sí, tienes que ser abogado para entender una sentencia, ¿no? Sí, En a mí este me pasa caso, lo mismo con los estudios sí, médicos y con las resoluciones de los jueces. No sabes qué te pasó, o sea, tienes ahí el papelito, lo que dice y no entiendes si estuvo bien o estuvo mal. claro, sí, literal son las sentencias que están acompañadas con resúmenes muy claros, comprensibles, escritos en lenguaje ciudadano, tal cual, ¿no? Entonces estoy hablando de miles de sentencias que ya tenemos, donde cargamos volúmenes increíbles. La inteligencia artificial nos permite, ahora sí que darnos un resumen de qué se trata la sentencia muy puntual, ¿no? Entonces eso, ahorita en Jalisco, la ciudadanía está súper contenta que dice, bueno, ya de menos entiendo de qué se trata, ¿no? Oye, ¿y Entonces nos ha cómo ayudado te, demasiado. o sea, está como en la página web, metes tu Sí, caso o cómo funciona? sí, está en la página web, literal, en la página web del Supremo Tribunal del Consejo de Judicatura del Estado, que es primera y segunda instancia, se puede decir, Ujú. donde en publicación de sentencias, tú abres ahí, ver sentencia, y te vas a encontrar un PDF de 500 hojas, ¿no? Entonces, si tú presionas el botón de resumen ciudadano, en automático ese documento, tenemos un proceso obvio interno que usa inteligencia artificial y te genera un resumen ciudadano en segundos, O ¿no? sea, no hay Entonces que ya ponerle el prompt tú, ya está el prompt nada, hecho, ya ya está el todo. prompt, ya está todo. Entonces, eso Pero, básicamente a ayuda ver, mucho. perdón, entonces estamos Sí, hablando de inteligencia artificial generativa. generativa, es correcto, Mónica. Inteligencia artificial Ok. generativa. Sí. Bueno, pero Maricel iba a preguntar algo, a ver si la deja hablar Francisco, por favor. Ay, Más que una pregunta, lo que yo quiero comentarle a nuestra audiencia es que hoy tenemos a un representante, sin dudar, del poder judicial más tequi que hay en el país. ¿Por qué digo esto? Porque el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por lo menos en los últimos 5 años, ha estado en el ranking de las más innovadoras del sector público. No, en los últimos 7 años. Pero de los que tengo datos como tal, o sea, aquí en el 20 quedaron en el quinto lugar con el Sistema Integral de Gestión y Comunicación del Supremo Tribunal. En el 21 formaron parte del ranking con el Sistema de Generación y Publicación de Sentencias en Versiones Públicas, el IDA Judicial. Uh-huh. En el 22 con el proyecto Sistema Integral de Impartición de Justicia Digital. En el 23 con el Sistema de Apelación en Línea. El año pasado con exhortos en línea y esperemos a ver con qué participan en 2025, que seguro traen algo, porque por lo que nos si está... hubieras escondido el cuaderno, te diríamos, ay, te los aprendiste de No, por memoria, pero supuesto que no. te vio el cuaderno y es como, ya, no, tuvo Era que, como traer acordeón. en efecto. Sí, Oye, literal. Joel, en ese aspecto, preguntarte, y más allá del sabemos lo que hace Innovatu, es digo, tú conoces la impartición de justicia, digamos, de otros estados, ¿no? Y también incluso la federal. ¿Qué tan avanzado está, ¿no? O cómo podrías tú evaluar, ¿no? ¿Qué tan avanzado está no solo lo que está sucediendo en Jalisco con los proyectos que has presentado y con lo que sucede allá, sino en general en el país? Mira, siendo sincero y sin tratar de ofender a nadie de mis colegas, los CIO de los poderes judiciales, sí existe un rezago muy grande, pero tengo una teoría mía del por qué. El por qué es porque sí faltan recursos, ¿sí? No le apuestan a la tecnología en muchos poderes judiciales, a tal grado que no tienen a gente calificada para poder ejercer los proyectos que se planean. ¿Qué me refiero? Falta de gente, ¿sí? Falta de infraestructura.
Muchos poderes judiciales no cuentan o les da miedo o la ley misma propia local les prohíbe el uso de la nube. Que realmente ese pequeño pasito de darlo hacia la nube que te eficiente todo lo que tienes que hacer, te ayuda muchísimo, cosa que no se animan, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una ley de protección de datos donde dice que toda la información tiene que estar en México, cosa que sí existe nube en México, ¿no? O sea, en Querétaro tenemos grandes carriers de nube que nos permiten y nos ayudan, pero sí existe ese poquito miedo o rechazo a poder avanzar un poquito más, ¿no? No cuentan con infraestructura tecnológica, sus equipos de cómputo son muy viejos, la digitalización les da miedo digitalizar porque siempre preguntan, y me pasó a mí, ¿dónde está la información? ¿Quién tiene acceso a la información? ¿No? Oye, esta información, y les pongo un ejemplo, a mí me pasó con los temas de juicios en línea. Cuando implementamos juicios en línea en Jalisco, los propios abogados decían, oye, es que yo necesito ver mi papelito donde me firmen y me sellen, que me reciben, ¿no? Yo necesito ver mi expediente. Bueno, sí lo ves, es electrónico. No, es que yo necesito ir al juzgado a ver mi expediente. Entonces, ese rechazo o hasta la propia ciudadanía dices, qué difícil es, ¿no? Pero sí influye mucho las cabezas, ¿no? Sí, yo he tenido presidentes A ver, muy espera. tecnológicos. Sí, Francisco, Bueno, vamos a seguir con el tema de la cultura. Entonces, ¿tiene que ver con los jueces de la Suprema Corte? ¿Con quién tiene que ver? ¿Quién es el responsable de que se digitalice, se avance, se haga una ley más expedita, una impartición de justicia, pues más expedita, no una ley? Porque en estas recientes elecciones, como dijo antes de entrar al aire Francisco, yo sí hice mi tarea y me puse a revisar 300 o más candidatos para los diferentes niveles que se pedía que votaras. Y muchos de ellos, no todos, pero yo podría decir que la mitad de los candidatos sí mencionaban en sus propuestas integrar tecnologías de información, algunos hablaban de inteligencia artificial, muchos sí decían que había que eficientar la impartición de justicia a través de nuevas herramientas, aunque no mencionaran exactamente cuáles, y a mí me entusiasmaba mucho eso. Y después me quitaron el entusiasmo le porque platiqué. porque aquí el señor Iglesias, para variar, ¿verdad? Tiene que llevarme la contra y me dijo, pues será mucha propuesta, pero no lo van a poder hacer. Entonces dime de qué depende. mira, el tema de innovación sí depende mucho del presidente del Poder Judicial, hablando del tema local, del presidente del Poder Judicial que impulse las ideas innovadoras y tecnológicas en el poder, ¿no? Existe un consejo de la judicatura, bueno, en este caso en Jalisco, son 5 consejeros, existen 34 magistrados, donde ellos se aprueba por acuerdo plenario el uso de la tecnología. Te pongo un ejemplo. Para el usar la firma electrónica que implementamos hace años, ya ratito eso de la firma electrónica, se tuvo que aprobar un reglamento de uso de firma electrónica. ¿Qué nos dice eso? ¿En qué procesos judiciales se va a usar la firma electrónica? ¿No? Entonces, partiendo de ahí, si no existe un acuerdo, pues no es válida el tema de la firma electrónica en los procesos judiciales. Por más que un juez diga, oye, yo voy a usar la firma electrónica, pero eso, si no está aprobado con un acuerdo plenario, pues no es válido. Ok, pero es un acuerdo plenario del mismo Poder Judicial. Es correcto, así es. Ahí ya ves, no tiene que pasar por el legislativo. No, Francisco. no. Del Bueno, hay mismo Poder Judicial. algunas leyes que, o sea, también ahí está el marco de la ley, ¿no? También. Y ahí existe, por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil de Jalisco se tuvo que reformar, eso sí, se tuvo que reformar ¿Ves? para permitir el uso de la firma electrónica en los procesos judiciales, ¿sí? Pero es el Código Civil. ¿Por qué? Porque había un artículo donde dice, oye, que los acuerdos son firmados de manera manuscrita, bla, 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 ¿no? Aquí nomás le pusieron un pedacito. El uso de la firma electrónica se permite para los procesos judiciales. Ahora sí, una vez aprobado ya ese modificación al Código Civil del Estado de Jalisco, pues ya pasa a un acuerdo plenario que determina qué procesos judiciales se pueden utilizar
usando la firma electrónica, que ahorita son todos, ¿sí? La Claro. firma electrónica en Jalisco, todo, ¿no? Que solo eso nos ha ayudado en reducir tiempos, en verdad, tiempos significativos de justicia, ¿eh? O sea, Totalmente. increíble, increíble, ¿no? Vamos a hacer una primera pequeña pausa para que Mónica reflexione de por qué sí pasó por la ley y luego ya pasa al pleno y demás. Que Y no pasa regresamos. por el legislativo, ya oíste. El cambio del Código Civil sí tuvo que pasar por el legislativo y luego ya por el pleno. Así funciona, discúlpame. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando sobre impartición de justicia y tecnología aquí con Joel Urrutia. Regresamos. ¿Ya sabe cuál de sus proyectos de tecnología merece reconocimiento? La convocatoria para las más innovadoras 2025 ya está abierta y tiene hasta el próximo 15 de agosto para inscribirlo. No lo deje para el final. Sea parte de la edición 25 del ranking de innovación más longevo y respetado de la industria en México. Consulte las bases, metodología y cuestionarios de inscripción en lasmasinnovadoras.com. Su participación no tiene precio. Y ya regresamos para seguir hablando de impartición de justicia y de tecnología. Estamos con Joel Urrutia, que nos estaba explicando una parte de cómo sucede y cómo, pues digamos, los directores de sistemas en el sector público, pero en específico en el Poder Judicial, pues tienen que esperar a los consensos primero de, ¿no? El Congreso, Mónica, luego los consensos que se den dentro del Poder Judicial y luego a partir de ahí la implementación de justicia. Y ahí yo quería preguntarte, Joel, digo, en este caso me parece que al menos tú ya nos platicaste un poco de la implementación de inteligencia artificial, pero digamos, ahí sí no te tuviste o no te topaste con algo como que la ley necesitaba algún tipo de reforma, adecuación, o no sé si ahorita lo consideres que esté pendiente, en tu caso, algo de lo que se necesita, no sé si a nivel local o a nivel federal, lo que sea. Fíjate que no se necesitó nada, para el uso de la inteligencia artificial no se necesitó nada de reformar absolutamente nada, simplemente bastó con querer hacerlo, ¿no? Y ahí es donde yo pongo en la cabeza al presidente del Poder Judicial de que yo le expliqué, oye, podemos hacer esto, y si él se le parece bien, pues prácticamente se gira la instrucción y se hace, ¿no? Cabe mencionar que digo, ahí apoyando un poquito, los dos sí tienen razón, los dos, tanto Mónica, Es Mónica, ya. los dos tienen razón, sí, pero sí es en cuestión muy técnico, pues sí se tiene que hacer un acuerdo plenario y demás, ¿no? Pero en cuestión, en este caso, del uso de la inteligencia artificial generativa, pues prácticamente, pues no. Simplemente se hace, se presenta, se le da difusión y todos quedamos contentos, ¿no? Ahí está, eso no se necesita andar pidiendo permisos al legislativo y todo ese rollo. No, está bien, eso es lo que yo pregunté. Eso dije. Entonces, quiere decir que los candidatos que tenían esas propuestas, que llegaran a quedar, sí podrían echar mano de nuevas herramientas. Sí, claro, digo, en cuestión de inteligencia artificial, sí, ya que existe un gran, pues ahora sí, ayuda en cuestión de artículos, es muy fácil encontrar con la inteligencia artificial y poder ayudarse y basarse a los criterios o jurisprudencias, tanto locales, federales, hasta internacionales, ¿no? Que se encuentra mucho más rápido la información basándose a lo que ya se conoce, ¿no? Entonces, Claro. prácticamente sí se podría. Oye, Joel, pregunta, Mónica, por favor. Mónica. En ese sentido, tú decías que uno de los retos principales antes del corte es la cultura organizacional. Entonces, Sí. a lo que se enfrentarían cualquiera de los nuevos que lleguen con algunas de estas propuestas de modernización o automatización, sería al rechazo de cierta parte de las antiguas formas de llevar a cabo los procesos, pero además a los datos, ¿no? O sea, ¿quién tiene los datos? Ahora, también es cierto que los modelos que elijan, el modelo de lenguaje largo o MLL que elijan adoptar, tiene que estar pues seguro,
tiene que ser, por lo tanto, de pago, y tiene que ser entrenado. No, no Ustedes están obligados. tuvieron, Pues, bueno, pero yo diría que, pues, cuando menos tienen que saber de prompts, los que lo usen, ¿no? ¿O no? ¿O cómo lo hiciste tú? Mira, nosotros entrenamos lo que usamos de inteligencia artificial. Sí tenemos ya creado unos prompts donde los juzgadores que nos dicen, oye, necesito, quiero intentarlo, quiero hacerlo, ok, les pasamos unos prompts para que ellos puedan empezar a usarlo, ¿sí? He tenido muchos magistrados en el Poder Judicial que prácticamente usan perfecto lo que viene siendo el tema de inteligencia artificial y se apoyan muchísimo en esto, ¿no? El presidente es uno de ellos, que insisto, ese es el tema fundamental, la cabeza, el presidente del Poder Judicial, y lo digo abiertamente, él impulsa mucho ese tipo de temas, que prácticamente eso baja a todos los demás que dicen, bueno, si la cabeza lo está haciendo, ¿por qué nosotros no? Entonces sí hemos trabajado y nos hemos entrenado nuestros modelos nosotros para el uso tanto interno como externo del Poder Judicial, que nos ha facilitado, de verdad no tiene una idea en los tiempos que hemos reducido en emitir una sentencia. En verdad es increíble, de tardarnos 6 meses en emitir una sentencia, nos tardamos 1 mes y la puedes firmar donde sea. No necesitas estar en tu oficina, que prácticamente eso es increíble. y digamos todo, o sea, lo que tú notas es eh, ahí de todas las partes y sobre todo los abogados y demás, sí hay un interés por usarlo, o sea, o sea, no se quejan como de, no, yo preferiría coser mi libro y traer aquí el archivo, ¿no? Porque eso hacían, ¿no? Sí, digo, es como todo, ¿no? La resistencia al cambio es todo un problema, ¿no? Uh-huh. Porque tanto interno como externo hay abogados que dicen, oye, yo necesito ver el sellito del juzgado, la firma que me están recibiendo, la hora que me están recibiendo, porque eso es, me siento más cómodo, ¿no? Cuando existen sistemas, en este caso un sistema de juicio en línea, que te permite ingresar demanda, ingresar promociones, que te emite un correo donde te dice la hora y la fecha en que te están recibiendo, entonces dice, no, es que lo quiero impreso. Quiero ver mi expediente cosido, como bien comentes. Bueno, está ahí prácticamente en línea, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, si hay resistencia entre las dos partes, que también nos ha pasado cuando implementamos el juicio en línea, internamente, secretarios de juzgado, actuarios, notificadores, jueces, dicen, oye, pero es que, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo era la persona que cosía y la acomodaba, ¿y ahora qué? Yo sacaba ¿No? copias. Exacto, ¿y ahora qué hago, no? Pero al contrario, de verdad, les hemos brindado herramientas para que su trabajo sea más ameno y puedan tener, ahora sí, como digo, nunca se puede tener, en un juzgado siempre hay trabajo y trabajo y trabajo, pero puede ser más rápido y pueden sacar su trabajo mucho más rápido de como lo hacen actualmente, ¿no? O sea, ¿consideras que ya se están acabando con ese rezago que siempre ha habido o todavía hay? Mira, sí considero que hemos sacado mucho rezago, sí, la verdad sí lo considero. En segunda instancia, con el tema que implementamos de apelaciones electrónicas, eso cabe mencionar que somos el primer poder judicial en México que implementó eso, donde ya no, les pongo un ejemplo, los juicios penales, pues son en audiencia, y se grababan o se mandan en CDs, ¿no? O se mandaban, perdón, en CDs, ¿no? Imagínense que un municipio en Jalisco, que son un buen de municipios, para que llegara una apelación a Guadalajara, tardaba 3 meses, 4 meses en llegar. Llega al Supremo Tribunal y de repente pasa a una sala para la apelación, y dicen, oye, el CD está rayado. No, pues regrésalo. Y va para atrás, ¿no? Y que lo vuelvan a grabar y que vuelva a llegar. Digo 3, 4 meses, puede ser 15 días, puede ser un mes en que tardaba, pero al final ya pongamos que tardaba una semana, ¿no? Y que esté Suena rayado y más viable que regrésalo, haya sido 3, 4 ¿no? meses, la verdad, pero... Pero bueno, al final del día, con el tema de apelaciones en línea que implementamos un sistema así, pues prácticamente subes tu apelación, o sea, tu video, a una plataforma que desarrollamos
y llegan segundos a una apelación. ¿Cuántos casos reciben más o menos o se abren más o menos ustedes al mes? O no sé qué medición la tengan. Apelaciones más o menos tenemos alrededor entre 500 y 600 más o menos. Apelaciones. ¿Al mes? Pero al día, No, al día 10. O sea, al mes. 8. Al mes son como Sí, 500. sí, más o menos. Varía, sí varía, ¿no? Mientras menos delincuencia exista, menos apelaciones existen, ¿no? No. Pero prácticamente a lo que trato de llegar es decir que los magistrados ahorita actualmente resuelven una apelación máximo un mes. O sea, ya estudiada, ya viendo todo en un mes. ¿Por qué? ¿Cómo era el proceso anterior? Una vez que ya llegaba el CD, resulta que no está rayado, se hace el proceso de apelación. Oye, tengo que requerir a un juzgado. Mándale un oficio al juzgado. Y ahora todo es electrónico. Firman de manera electrónica, se va al juzgado, me lo regresan de manera electrónica. Todo ese proceso de ida y vuelta, con firma electrónica, videos electrónicos, todo se realiza en un mes máximo. Oye, tú decías que siempre hay mucho trabajo. No podemos irnos a cometer un crimen a Jalisco. Es más rápido. Sería más rápido. Sería más rápido. Sí, pero mi recomendación es que no lo hagas. Mi pregunta es, ya que hablaste que había mucho trabajo y demás, ¿tú has identificado que, no sé, han sustituido personas, han eliminado personal, o cómo has visto con el uso de la tecnología y ahora con la inteligencia artificial? No sé si a lo mejor sí se han cambiado algunos roles, pero en el tema, y ya que estamos hablando de gente, siempre está este temor de, ¿no? Vamos a dejar de contratar gente más. ¿Tú ya lo notaste? ¿Hay menos gente? ¿Roles menos? No, fíjate que todos tienen un rol también en la justicia digital. Todos tienen un rol, todos hacen algo en la justicia digital. Siguen haciendo lo mismo, pero insisto, con herramientas que te ayudan y te facilitan tu trabajo mucho más rápido. ¿En qué se ha cambiado? Que se crearon 2 juzgados completamente en línea. No hay interacción física con los usuarios. Todo es en línea. Tenemos un juez, un secretario y 2 auxiliares. O sea, 4 personas para atender en un juzgado. O sea, prácticamente eso es lo único pero es de nueva creación, vaya, ¿no? Entonces, sí tenemos, y tienen jurisdicción en todo el estado. O sea, yo puedo meter un divorcio por mutuo consentimiento, no sé, en Puerto Vallarta, y lo resuelve el juez en línea. Buenísimo. ¿Y qué es? ¿Para civil y para todas las especialidades? ¿O nada más? Solamente civil y familiar. Sí, solamente. Lo meramente importante. Oye, Joel, y en cuanto a ustedes como habilitadores de toda esta magia, ¿cómo preparas, cómo actualizas a tu equipo para que puedan brindar estas facilidades? Fíjate que en cuestión de mi equipo, al cual estoy muy orgulloso de dirigirlo, sí les ofrezco capacitación. El día a día de lo que va saliendo, les doy capacitación para estar. Ustedes saben que la tecnología cambia diario, entonces día a día estamos capacitándonos muy periódicamente con todos los temas, no nomás en cuestión de lo que estamos hablando de sistemas, ¿no? Desde redes, telecomunicaciones, todo lo demás. Siempre tratamos de ir a la vanguardia y he hecho un gran equipo con toda mi gente, que prácticamente pues son el respaldo de que la justicia esté avanzando en Jalisco a pasos agigantados, la verdad. ¿Y cuáles son sus principales fortalezas? En tu equipo, ¿de qué tú podrías decir, aquí son los meros buenos en tal área? No, pues eso me va a dar miedo decirlo. Se los van a robar. Sí, no. Todo, dice. En todo, realmente tengo seccionado por áreas mi equipo de trabajo. Tengo especialistas en cada una de las áreas, tanto el jefe como sus colaboradores, que ellos son los que hacen fuerte esto. Pero sí, si te puedo decir un área, sería una irresponsabilidad mía, porque realmente todos jalamos como equipo y todos son capaces en lo que hacen en su rama que hacen, la verdad. Joel, en el sector salud, no lo digo yo, lo dijo alguien más o menos popular, ponían de ejemplo a Dinamarca como el país, ¿no?
que tenía, ¿no? Lo El escuché, mejor lo escuché sistema. alguna vez. Alguna vez, ¿no? Alguna vez, Bueno, claro. regresando del siguiente corto, te voy a preguntar, ¿dónde ves tú, no? O sea, ¿qué modelo, no? ¿De dónde? Digo, ya se puede ser mucho innovación de ustedes y demás, pero si tú tuvieras que ver un modelo de justicia al que seguir o al que copiar o emular, ¿cuál sería? Pero vamos primero un corte. Yo creo que va a decir que el cubano, pero vamos a ver qué Bueno, dice. vamos a ver qué Escuchemos del dice. corte. Regresamos. Manténgase actualizado sobre las tecnologías de la información con la plataforma 360 de NetMedia. Lea noticias y artículos de profundidad sobre la actualidad IT, descargue white papers de valor o vea webinars sobre las últimas tendencias tecnológicas en el sitio IT Masters Mag. Tenga acceso a los contenidos más recientes a través del newsletter o síganos en redes sociales. Además, sea parte de la mejor comunidad de profesionales IT y asista a los foros y sesiones presenciales de IT Master Series con el mejor contenido y mucho networking. La plataforma IT Masters de NetMedia le ayuda a la toma de decisiones inteligentes y lo pone en la frontera de la innovación. Y ya regresamos, estamos hablando de impartición de justicia y de tecnología y de inteligencia artificial y estamos con Joel Urrutia. Recordarles a todos que sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones lo pueden dejar a través de los comentarios de YouTube. Mónica siempre dice, mejor véanos en lugar de escucharnos. ¿Dices por qué, Mónica? Porque estamos muy guapos. Bueno, Mónica, es por eso. Y si no, lo pueden hacer a través de cualquier plataforma de audio que tengan, también nos pueden escuchar. Ahí también nos pueden dejar sus comentarios. Y si no lo quieren dejar en ninguna de esas plataformas, también lo pueden hacer a través de redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estamos pendientes de lo que digan, de lo que nos comuniquen. Y pues de paso, denos un like, suscríbanse para que no se pierdan ningún capítulo. Y le preguntaba a Joel que cuál es el modelo de justicia o cuál es el país donde toma ahí el ejemplo, así como en el sector salud en algún momento se tomó a Dinamarca como ejemplo. No sé si tú veas o tengas ahí algún favorito, no sé si es estatal, federal, algún país, algo. ¿Dónde se está haciendo la mayor, pues digamos, la tecnología más avanzada en términos de impartición de justicia? Mira, creo que muchos van a coincidir conmigo dentro de la cuestión de justicia digital. El país donde yo voy y veo y trato de emular, o he emulado, tratando de emular siempre, es Estonia. Estonia es un país sumamente digital, me atrevo a decir que es un 100% digital para todos los servicios públicos, ¿sí? Y no deja de lado la justicia, ¿no? Entonces, en Estonia prácticamente todo lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa usando los servicios digitales que tiene Estonia, ¿no? Estonia fue uno de los primeros que hicieron o trataron de hacer una justicia a través de un robot. Por ahí está un caso muy documentado que prácticamente, de acuerdo, usando inteligencia artificial, determinando unas partes y de otras, determinaba quién ganaba y quién no ganaba. Digo, en tema coloquial hablando así, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo en lo personal, para mí un referente como país, Estonia, sin lugar a duda, ¿no? Que yo trato de seguirlo. Bueno, de hecho, esto tú no eres el primero en mencionarlo, y yo lo iba a decir también antes del corte, pero dije, no voy a echar a perder la sorpresa. No, de verdad, sabes que estoy hablando de hace 2 sexenios, cuando se crea por primera vez la agenda digital del país, tengo entendido que algunos funcionarios de los que sí estaban ejecutando la agenda digital iban o fueron varias veces a Estonia como modelo para el gobierno digital en general, como tú bien dices. Y eso también tiene que ver con esta firma que se hizo hace mucho del datos abiertos y hay un acuerdo, ¿cierto? Entre los países. No sé cuántos países lo firmaron, creo que 40 o algo así. Y se establecieron ciertos parámetros que había que alcanzar, incluso intergubernamentales entre los distintos países. Y tiene que ver con datos abiertos, sobre todo, y no sé si tú me puedas ayudar a mencionar qué otros elementos tiene esta especie de framework.
en donde Estonia es uno de los más avanzados. Sí, digo, yo en lo personal sí he visto mucho, por ejemplo, el tema de cómo Estonia lleva su justicia, que es mi especialidad actual, pero también he visto el tema de cómo, el tema, de hecho yo saqué digo, no pagué mis euros y me la quitaron, la residencia de empresa de Estonia, ¿no? Que cualquier puede ser residente activo en Estonia y, creando una empresa en Estonia sin estar en Estonia, ¿no? Wow. Entonces, eso lo puede hacer cualquier persona en el mundo. Entonces, en cuestión al tema de justicia, que a mí en lo personal, que es lo que me incumbe, yo prácticamente hice o estoy tratando de hacer un modelo, digo, ya va otro comercial de lo que se viene a Justicia en Jalisco, un modelo de digitalizar todas las pruebas, ¿sí? Todo lo que se da un caso y que me ayude la inteligencia artificial de acuerdo a lo que ya he aprendido, a los casos que he aprendido, que me dé una resolución de acuerdo a las pruebas y valore las pruebas y valore todos los agravantes y todo lo que lleva un caso, que muchas veces ¿a qué nos ayudaría? Les pongo un ejemplo. En un caso, las personas que no pagan o no pueden o dejan de pagar sus casas de Infonavit, que el Infonavit lo que quiere es quitárselas y todo un tema así, ¿no? Que por ahí va. Supongamos, de esos casos hay 5,000 al año. Entonces, la resolución por lo regular, pues pueden ser las mismas, si encuentro las mismas pruebas y demás variantes. Entonces, imaginémonos a una persona, un humano, está revisando 5,000 veces lo mismo, ¿sí? A que un juez robot nos pudiera ayudar a decir, mira, pues en este caso cambió únicamente el nombre y es básicamente lo mismo. Entonces, Sí. resuelves de esa manera, ¿no? Ese tipo de casos, Estonia ya lo hizo, no estoy hablando que Estonia no se tenga Infonavit, pero sí hizo ese ejemplo y que ha ayudado muchísimo y la justicia, pues, de 5,000 casos te lo resuelve en un día, ¿no? Claro. Entonces, obvio, siempre hay una persona que revisa este tipo de resoluciones. No se la podemos dejar solo a lo que nos diga la inteligencia artificial, ¿no? Mónica, Pero sí. el acuerdo bueno, que dices es de Ah. 2017, bueno, a lo mejor hay uno, pero el antecedente más cercano es un acuerdo que firmaron México y Estonia en 2017 y es el acuerdo para el desarrollo de un gobierno digital como tal, exacto. para que veas. ¿Ves como si había un Imagínate. antecedente? Sí, Sí, claro. Bueno, pero, y es de aquella época a la que me refería. Pero, en fin, en el caso de las pruebas que tú hablas, estamos hablando de casos mercantiles, porque supongo que en la cadena de custodia de un caso penal, pues sería mucho más difícil hacer esa digitalización, ¿cierto? Sí, ¿O claro. no? Estoy haciendo pruebas de caso penal, ¿sí? Hay que recordar que los casos penales son con videoaudiencias, ¿sí? Entonces, hay 3 etapas del caso, que es la vinculación a proceso, la etapa intermedia y el juicio. En dado caso, ya hay 3 magistrados perdón, 3 jueces y resuelven si es culpable o inocente, y ahí es donde el caso dura horas, ¿no? Ya cuando llegas al juicio, pues prácticamente, pues ya presentan lo que tengan que presentar y te tienen que dar una resolución sí o sí. En esa etapa es donde yo estoy haciendo pruebas usando inteligencia artificial, donde presento todo lo que va a presentarse el día del juicio y me ha dado muy, de verdad, muy apegado a la resolución, incluyendo hasta los años del procesado. O sea, hizo un ejemplo, un video real, que ya es pasado, que le dieron 62 años, ¿sí? Y la inteligencia artificial me dio 60. Wow. O sea, está muy cerca, muy cerca. Pero, obvio, son pruebas, porque no lo podemos, porque al final del día sí tiene que ver mucho el tema, como bien comentas, Mónica, es un tema de presencia, ¿no? Dices, a ver, esta persona, yo creo que su cara, o sea, si hay mucha interpretación. O sea, lo que le llaman el feeling como tal. El feeling, tal cual, es O correcto. sea, vamos a ponernos a futurear. Tú no ves nunca una justicia en la que tengamos jueces robots, en donde no sé si, no sé, a lo mejor no para el caso penal, pero en algún punto, todo lo que has hablado de inteligencia artificial son herramientas que le ayudan
a los que hoy imparten justicias a hacer su trabajo más sencillo. Pero tú no ves en algún momento, no sé si en 5 años, 20, 30, pero tú no ves como que literal la inteligencia artificial se vuelva el juez, que tú llegues con tus pruebas 1, pruebas 2, qué dice la ley, su resolución, gracias. Ay, qué difícil pregunta, pero ahorita yo te puedo decir que no. No sé en unos años, no sé. Ahorita yo puedo decir que no, porque sí, como bien comentas, el feeling que deben de tener los juzgadores es totalmente diferente, que es un feeling humano, a totalmente a lo que dice. ¿Por qué? Hay temas en cuestión penal que se llama agravantes, ¿no? Entonces está, ¿no? Oye, no sé, acuchillé a una persona, pero la persona estaba dormida, ¿no? Entonces ahí es un agravante que no pudo reaccionar. Entonces, muchas veces, quizás tú vas a ponerle, oye, lo apuñaló. Claro. ¿No? Entonces el agravante estaba dormido. Entonces tiene que ir aprendiendo que si tiene un agravante, pues es más tiene más responsabilidad que si no estaba dormido. ¿Sí me entiendes? O sea, es un tema que ahorita falta un poquito de años para tratar de hacerlo como tú comentas, pero ahorita Pero no lo creo. descartas. No lo sé. No quiero, porque esto va a ser grabado, entonces no quiero decir, él dijo, no lo sé, pero sí está muy cerca. Sí está Yo muy sí cerca. creo que debería de ser un robot. Sí está muy cerca. Yo también, pero Porque no sé. si está bien entrenado y si está bien alimentado con los datos que debe de tener, y ahí intervienen los humanos, finalmente supongo que no se va a autoalimentar nunca, espero, porque sí se necesita un poco de criterio todavía, va a ser menos subjetivo o no. Porque muchas veces también influye la subjetividad en el Sí, juez. Ay, está bien guapa la mujer, a ver, déjenla ir. O está muy ¿Cómo joven, son? O está muy joven, es una chiquilla, no sabía lo que sí, hacía. sí, pero ya ves, en los juicios, digo, y eso sí, en México no pasa, pero en Estados Unidos me ha tocado ver hasta en series, ¿no? De que, oye, la mató o lo mató, pero resulta ser que tenía traumas o sufrió violación de Ah, chiquito. sí. Entonces, todos esos temas, por eso digo que la inteligencia, bueno, el robot va a decir, a ver, la mató. Sí, punto. ahora Por no eso olvidemos digo, una cosa, le quitaríamos la la inteligencia subjetividad. artificial también trae los sesgos, ¿eh? O sea, Depende del quien le entrene, De quien pues la sí. entrene, es sí, correcto. claro. Sí, pero ¿qué pasa si está diciendo mentiras? Sí, Mm. O pero sea, si tú lees eso y dices, pero sufrió violación de chiquita. A ver Y si si tú es estás ahí, cierto. si tú estás presente ahí, tú dices, yo sí veo que está. ¿Sí me entiendes? El tema del Sí. feeling de, o es una Y le, estrategia no, jurídica. deja tú no solo el feeling, a lo mejor incluso de el experiencia y tipo de contexto. preguntas. Tú puedes identificar si alguien miente porque resulta ser que a lo mejor viviste en la misma calle, ¿ah? Y no sucedía eso que están diciendo, ¿no? O sea, y eso Claro, una inteligencia artificial no lo va a saber, pero alguien que sí tiene experiencia, no, a lo mejor no en el campo de derecho, sino en la vida misma, dice, oigan, eso no pasaba, o sea, es correcto. en los supermercados nunca daban cuchillos sin funda, no sé, por inventar algo, ¿no? Sí, exacto. Y a la inteligencia artificial decir, pues estaba el cuchillo disponible, pasó y se acostó. No, o sea, no sé, estoy inventando. Pero sí podría suceder, ¿no? Claro. Ay, yo tenía el cuchillo así en la caja y él llegó y se Sí, tropezó claro. Y contra mi entonces cuchillo. Sí. una inteligencia. Oye, sufro de esquizofrenia. Caray. Fue mi otra Entonces, personalidad el que la ay, caray. mató. ¿Sabes qué? No, entonces mándalo a un psiquiatra. A psiquiatra, no lo mandes a la cárcel. ¿Me Claro. entiendes? Sí. O sea, sí son temas, por eso digo, son muchos temas por eso digo, no, ahorita no, en un futuro y muy cerca, yo creo, muy apegado, pero casos así sí tiene que ver otro tipo de Oye, cosas. Pues, fíjate, Francisco, me yo, encantaría que la gente dijera aquí abajo en los comentarios qué opina, si está a favor de que, como digo yo, sí van a ser los jueces robots y que sean robots, o como Joel dice, no, espérenme tantito, todavía no, no lo descartó, y no lo no lo descartó. No, descartó, pero ¿quién está en contra de que los jueces sean robots?
Pues nadie, ¿no? ¿Quieres que yo me ponga en contra solamente? Ay, pues sí, para que pierda. Para que estemos porque así. Seguro todo el mundo va a estar a favor de nosotros. Bueno. Oye, Joel, justamente eso es como, déjanos, apantállenos un poquito. Cuando hablas de la justicia más tecnológica, ¿qué caso te vuelve así, de que no está en pruebas, que sí esté sucediendo y que digas, oigan, es que hay, o sea, ya funciona de esta manera? Me voló en los Estonia sesos. o en otro país, pero ¿qué caso sí te parece así como, Que te wow, voló de los cómo está sesos. funcionando la justicia? Mira, por mencionar algo, digo, vamos a ser yo soy muy de lo que, muy local, ¿no? Uh-huh. En tema de justicia, insisto, nosotros hemos siempre, o yo he priorizado el tema reducción de tiempos y procesos, ¿no? Partiendo de ahí, lo que me ha explotado es todos los cambios que hemos hecho al transcurso de los años, lo que hemos hecho en el Poder Judicial, en el sentido de que, de verdad, para mí es muy satisfactorio que una persona ajena al Poder Judicial llegue conmigo y me diga, oye, wow, yo me divorcié en tantos días, cuando me iba a tardar 6 meses, me iba a tardar un año, ¿no? Entonces, o se resolvió mi caso muy rápido. Y les pongo un tema de apelación. ¿Qué pasa si un juez dice, oye, pues esta persona es culpable y resulta que era inocente, ¿no? O porque encontraron otros temas que lo hace inocente. Imaginemos que esa persona cuando no llegaba a su CD seguía en la cárcel. Claro. ¿Sí? Y entonces ya en la apelación, esa persona sale libre, como el caso que les comento que le dijo el juez, usted se para y se va, ¿no? Entonces, ese tema para mí sí ha sido que me motiva a seguir haciendo cosas de innovación, porque al final del día, insisto, nos debemos a la ciudadanía y ellos son nuestros mejores jueces, ¿sí? Porque yo ahorita puedo estar platicándole casos que existen en el mundo, ¿sí? Pero realmente donde tenemos que aplicar todo lo que he visto es en México. O sea, pero para ti lo más, digamos, asombroso, que podría ser lo más bueno para la justicia, es que sea lo mejor expedita. Se dice. Bueno. Lo mejor. Que sea lo más expedito posible, ¿no? O sea, está sí. No tanto en el uso de nuevas tecnologías y que te atienda un robot ni nada, sino en lo expedito de la justicia. Sí, la justicia pronta y expedita, en verdad, que es lo que demandan, ¿no? Y si nosotros podemos facilitar herramientas para que sea así, es lo que más me motiva. Es lo que más me motiva a seguir adelante, a seguir innovando, a seguir estando ahí con ustedes, justo, porque realmente es muy gratificante el sentirte que puedes ayudar, o lo poco mucho que puedes ayudar a la justicia, en mi caso, usando la tecnología, en verdad. Ay, pues muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a Joel aprovechando este último momento? Marisela, Mónica. Nada más hablas tú, mano, ya que. Oh, hombre. Pues como solo hablo yo, agradecerte a ti, Joel, que nos hayas puesto un poco en balance de cómo está sucediendo la impartición de justicia en términos de la tecnología. Sin duda, hay todavía mucho de qué hablar y me parece un gran tema esto de si algún día los jueces van a ser robots o no. Claro. Y para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar ahora de justicia, de inteligencia artificial y de muchos otros temas que se nos quedan en el tintero. Los esperamos en una próxima edición y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. A la próxima. Gracias.